Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y vivo en La Paz, Baja California Sur, México. Y hoy queremos compartir con ustedes nuestra esperanza, también compartir nuestra recuperación y compartir nuestra fe, nuestra confianza en un poder superior. Hoy nos corresponde el libro dorado de los principios. Y en el libro dorado de los principios, pues los escribe Fao. Me preguntaba un compañero que si había un libro, si hay un libro, sí, de Fao, de donde salen estas 12 o 13 um, conferencias de Fao, sí, es el libro de la vida en sobriedad. Pero me preguntaba también si lo tenía. No, yo no tengo el libro, solamente tengo los folletos que todos juntos hacen al libro. Bueno, por eso las páginas vienen numeradas de acuerdo a la parte de ese libro. Ok, este, mm, le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes y al mismo tiempo le doy la bienvenida a todos y a todas. Me da gusto estar en esta mañana con ustedes de nuevo compartiendo. Y hoy está con nosotros la compañera Irma, que nos va a ayudar en la lectura de este libro, el libro dorado de los principios. Adelante, Irma. Y gracias, Víctor, gracias. Y vamos a continuar con la lectura. La semana pasada nos quedamos en el punto 18 y dice así. Buenos días a todos, compañeros. Dice, el principio de la oración de la serenidad. Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. A través de los años, siempre habíamos intentado cambiar no aquellas cosas que podíamos, sino todo lo que no nos parecía o no iba de acuerdo con nuestra voluntad. El resultado, frustración, infelicidad, bebida excesiva, alcoholismo. Se introdujo en Alcohólicos Anónimos la oración de la serenidad. Otra vez, no una oración nueva, no un principio nuevo. No puede existir tal cosa como una nueva verdad. La verdad es siempre la verdad, eterna e inmutable, pero a menudo se encuentra con nuevas formas de expresión. Sino idealmente adecuado al alcohólico que reconoció que para una sobriedad continua y firme tenía que poseer serenidad de esta. De esta forma, a pesar de su diversidad de estados, aprendemos las muchas cosas que podemos cambiar y las cambiamos. Las que no podemos cambiar, las aceptamos. Nos dirigimos a Dios para pedir sabiduría, para distinguir lo que podemos cambiar y lo que no, día tras día, hora tras hora, y es necesario minuto tras minuto. Él ya nos ha dado una buena guía. La mayoría de las cosas que no podemos cambiar están fuera de nosotros, en otros y en las circunstancias de la vida. La mayoría de las cosas que podemos cambiar dentro de nosotros mismos. Esto encierra una gran sabiduría. Hasta aquí termina el punto 18, Víctor. Adelante, cierro mi micrófono.
Ok. Gracias por tu lectura. Bueno, hablar de la oración de la serenidad. Una oración escrita en el anonimato, pero una oración que resume la necesidad del ser humano. El hecho de reconocer la diferencia. ¿Cómo nosotros podemos reconocer la diferencia? La diferencia entre lo que hoy no puedo hacer y entre lo que hoy sí puedo hacer. Cuando nosotros adoptamos el primer paso en nuestras vidas, de nuestra derrota para obtener una victoria, nosotros queremos vencernos para ganar. Nosotros no nos hemos vencido para tirarnos a la calle o a la lona. No, nosotros nos hemos vencido para ganar. Pero ¿para ganar qué? ¿O sobre qué cosas? Para ganar en este proceso, en el dominio de nuestras emociones, en el dominio y el crecimiento de nuestro carácter. Para esto es que nos preparamos con la derrota, para vencer, porque el encabezado dice que éramos impotentes ante nuestras emociones. Éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestra vida, tiempo pasado, se había vuelto ingobernable, lo cual significa que la idea del paso de recuperación es que nosotros tengamos poder para gobernar nuestras vidas. Cuando entendemos que somos enfermos espirituales, comprendemos claramente que somos enfermos del pensamiento, que tenemos una forma incorrecta de pensar. Y esto implica que seguimos conociendo que no hemos actuado con sano juicio. Llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Este es una derrota que necesitamos reconocer. En el primer paso, nos dimos cuenta que por nuestra manera de pensar, nuestra manera torcida de pensar, no podíamos nosotros, no podíamos nosotros trabajar con nuestras emociones de manera adecuada. Así que teníamos que aprender a desarrollar un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar para nosotros vencer o dirigir adecuadamente nuestras emociones. Porque el dirigir nuestras emociones no significa en ningún momento que nosotros estemos ajustándonos a las cosas y guardando la energía en nosotros. No, no se trata solamente de aguante, sino se trata de redireccionar la energía para que no haga daño a nuestro cuerpo. Redireccionar la energía. La oración de la serenidad dice: Dios, dame la serenidad. ¿Por qué? Porque traemos un pensamiento lleno de confusión, unos pensamientos que hablan de resentimiento, de odio, de venganza, y también traemos una historia
llena de frustraciones ante la reacción que nosotros tenemos ante diversos eventos, ante diversas personalidades. Es por esto que ahora nos encontramos en el preciso momento en que necesitamos aprender a comprender que nuestra manera de pensar no era correcta y que teníamos que corregir esa forma de pensar para poder tener un cambio de juicios. Un juicio para nosotros es un criterio que se adecua a una nueva manera de vivir, porque no podemos de otra manera más que esta. Dios concédeme, dame, Señor, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No me permitas que me enoje. No me permitas que me autodevalore. No me permitas que me autodestruya. Concédeme el poder para aceptar lo que no puedo cambiar para poder cambiarlo. ¿Sí? Porque si yo no acepto lo que no puedo cambiar, si no acepto lo que no puedo cambiar, no voy a poder transformar mi mundo interior. Necesito llegar a la aceptación plena de que en mí hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo evitar reaccionar físicamente ante una situación, pero sí puedo evitar a que esa reacción física no sea un golpe, que esa reacción no sea una palabra ofensiva, que esa reacción no sea una acción agresiva de ninguna manera, ni mentalmente, ni verbalmente, ni físicamente. Entonces, si yo quiero llegar a esos términos de no reaccionar, pues necesito el poder para cambiar. Pero antes tengo que admitir que no tengo tal poder para cambiar ciertas cosas de mi vida, que no tengo tal poder para cambiar ciertas cosas de mi vida, pero que sí puedo cambiar. Naturalmente que sí puedo cambiar, sí puedo ser una persona diferente, sí puedo vivir una vida diferente. Así que en estos términos, la oración de la serenidad, cuando meditamos en ella, cuando vemos esto de admito que yo no puedo cambiar, ¿en qué aspectos y por qué? ¿Qué aspectos jamás voy a cambiar y qué aspectos sí puedo cambiar? Entonces, dentro de esta madeja de ideas, de pensamientos, de reacciones, de emociones, de instintos, de dolor, de miedo, de carencia de poder, en medio de todo este marasmo interior que nosotros traemos, necesitamos un orden de las cosas. Y para tener un orden dentro de nosotros, necesitamos que no exista la confusión. Y para esto necesito estar sereno, sereno, para poder comprender conscientemente qué cosas no puedo cambiar en este momento. Cuando llegamos al grupo, llegamos con la impotencia de no poder cambiar la ira, de no poder cambiar la lujuria, de no poder cambiar la gula, de no poder cambiar
ante los defectos de carácter y mostrar muchas máscaras que eran engañosas para encubrir lo que no podíamos cambiar. Máscaras que nos enseñan que son acciones de excusas, son acciones escondederos de nuestras debilidades pronunciadas por la soberbia. Sí, la soberbia que es mucho más grande que el orgullo, que en ella no hay nada bueno. La soberbia que es la madre de todas las excusas para que no vean la parte fea nuestra. Pero tarde o temprano sale esa parte fea cuando menos pensamos. Así de reactivos éramos en el pasado. Pero ahora ya no reaccionamos de esa manera. Ahora hemos ensayado a meditar, a hacer el inventario, a razonar. Ahora hemos ensayado una nueva manera de pensar, de ser, de actuar, de tener congruencia con nuestro ser interior, para así poder lograr una paz, para poder lograr el dominio de la ira y para poder lograr la sanidad de nuestra alma. Sí, la sanidad de nuestras emociones. Estábamos pues dispuestos al cambio, pero como primer paso teníamos que aceptar nuestra verdad. Teníamos que aprender a reconocer hasta dónde nosotros éramos impotentes. Así como reconocemos en el momento en que tenemos necesidades, como cuando no tenemos para pagar algo en particular, como la electricidad, el agua, la renta, somos impotentes. Pero esto no quiere decir que no podamos lograr tener un poder de recurso en algún momento futuro. Lo mismo sucede con la derrota. Somos impotentes en este momento. Era impotente ante la ira, pero ahora no soy impotente ante la ira, porque ella no me maneja. Puedo percibir y sentir una molestia, puedo percibir mis emociones, pero el control de ellas se hace patente en la vida de uno, se hace realidad en la vida de uno. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor. Y aquí entre lo que no puedo cambiar y lo que puedo cambiar, hay un espacio de conocimiento, de reestructuración interior para lograr cambiar lo que antes no podía cambiar. No podía cambiar mi manera de ser en cuanto a la reacción iracunda que estaba en mí. Sí, era agresivo. Era agresivo verbalmente, conmigo mismo y con otras personas. No sabía vivir sin esa reacción iracunda que era una defensa para mi persona. Por eso la gente huía de mí en ese aspecto. Pero ahora, cuando empezamos a valorar, cuando empezamos a valorar lo que estaba sucediendo dentro de nosotros por el aprendizaje que hemos tenido a través de los grupos, del apadrinamiento, de la lectura, de la investigación y de la práctica de estos principios espirituales, hemos adquirido un poder para cambiar. Sí, porque comprendimos pues que Dios tenía un proyecto para nosotros que era el de mejorar nuestras vidas para que seamos servidores útiles y felices.
Pero también Dios tenía un plan específico para crear en nosotros el poder de la transformación. ¿Y qué era eso? Que había algo que yo tenía que hacer y Dios tenía que hacer otra cosa. Dios iba a informarme sobre cómo era yo y qué es lo que necesitaba hacer para lograr el cambio. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Bueno, tenía que ser de esa manera porque yo no me entendía a mí mismo, no me comprendía a mí mismo. Estaba fuera de mí y aunque quería pertenecer a un Dios y estaba dispuesto y le buscaba, no podía tener una relación concreta con Él. La oración es el medio por el cual se comunica uno con Dios. Y la meditación es la búsqueda de la solución a un problema. No es poner su mente en blanco. No es sentarse y decir, ay, que Dios haga el milagro. No, al milagro hay que producirlo. Por eso tengo que entender dentro de esta fuente de poder que es Dios, qué es lo que Él quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad que Él quiere que yo haga, que yo practique? ¿Cuál es esa voluntad? Por eso el 11º paso nos habla claramente en su encabezado que buscamos a Dios a través de la meditación. O sea, buscamos a Dios a través de pensar cómo podemos arreglar nuestra propia situación con la ayuda de Dios, pidiéndole que nos permitiera conocer su voluntad y que nos dé la fuerza, el valor, el coraje para cambiar. Así que había que agarrarnos de Dios férreamente. La oración, en esta oración de la serenidad, nos habla de reconocer la diferencia, pero yo no puedo reconocer la diferencia si me siento a contemplar las cosas. No, me tengo que sentar frente a un libro, estudiar, analizar, razonar, preguntar, indagar, estudiar profundamente cómo funciono yo como ser humano y cómo puedo cambiar con la ayuda de Dios. Y cómo puedo encontrar ese despertar del espíritu que me va a llevar a una dimensión completamente diferente a la que tenía en el pasado. Vaya tarea, ¿verdad? Nos parecía imposible la práctica de los 12 pasos de recuperación. Vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. ¡Ey! No te desanimes. Ninguno de nosotros ha estado perfectamente apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. El trabajo de cada paso es intentarlo. Intentarlo, 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 y siempre vamos a recibir un beneficio. Siempre vamos a recibir un beneficio. Con esta seguridad, discernir la diferencia, reconocer la diferencia es sabiduría. Pero ¿cómo podríamos encontrar sabiduría si no estudiamos, si no intentamos practicar esto? Porque ¿qué es la sabiduría o el sano juicio? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la práctica del conocimiento que estamos adquiriendo dentro de la proyección de principios espirituales, un camino de renovación espiritual
de transformación espiritual, de poder espiritual en nosotros. ¿Y qué significa la transformación espiritual? Significa que es la transformación de nuestros pensamientos, un cambio que nos tiene que llevar al sano juicio. ¿Qué significa sano juicio? Limpieza mental. ¿Qué significa sano juicio? Limpieza mental. Teníamos que aprender a pensar de manera limpia. Teníamos que aprender a trabajar bajo la influencia de Dios en justicia. Y en justicia significaba ser equilibrado sobre todas las cosas. Por eso esta parte que nos habla en este libro dorado de los principios, que nos habla de la oración, entendemos que yo no puedo cambiar a una persona, que tampoco puedo cambiar las circunstancias, yo no puedo cambiar las circunstancias, que tengo que siempre estarme adaptando a los cambios, al medio, que siempre tengo que estar desarrollando una proyección de mi vida para entrar a una vida de realización donde pueda sentirme seguro, a gusto, confiado, pero siempre dispuesto a adaptarme a los cambios que vienen. Si nosotros hemos podido lograr esos cambios, como el dominio de nuestras emociones, como el hecho de ya no estar deprimido, de no vivir entristecido, de no vivir iracundo, es una ganancia muy grande. El ya no tener en nuestras mentes el deseo de estar resentido, estar enojado, estar pensando en venganza o estar pensando en las personas que hablan mal de mí. No, no malgasto mi vida en esas cosas porque yo no las voy a poder cambiar. No puedo cerrarle la boca a medio mundo. Y digo medio mundo, ¿por qué? Porque habrá otro medio mundo que sí me crea, que sí me entienda, que sí me quiera, pero otro medio mundo que no me va a querer. Y no podemos obligar a nadie a que nos ame. Hay dos cosas que están en nosotros. Yo no puedo pedirle a alguien que me ame, o puedo pedírselo, pero no puedo obligarle a que me ame. No, tampoco puedo obligarlo a que sienta mi amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo evitar que las personas me amen o me odien. Eso no lo puedo evitar. Así es que tengo que aceptar el odio, el resentimiento, la situación que esté viviendo la otra persona. Es cosa que si tengo el escudo de mi fe bien puesto, no me va a hacer daño. Cuando veo una película en donde le disparan a unos hombres y los hombres, como tienen un chaleco, ¿verdad? Antibalas, pues no penetran las balas, pero los hombres caen al suelo. Sin embargo, inclusive les duele el golpe, pero no los mata, no los mata. Asimismo, las cosas que puedan hacer negativamente otras personas en contra nuestra, puede dolernos, inclusive puede estirarnos un poco, ¿verdad? Entristecernos un poco, pero en la resiliencia, ¿verdad? Nos levantamos y continuamos adelante y no guardamos rencor en nuestras mentes, ni odiamos, ni estamos generando venganza contra esas personas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que bien decir es un bien pensar. Así que si yo pienso bien de mi enemigo, si veo en ellos la situación de sus virtudes, porque las tienen virtudes, ¿verdad? Pero también tienen defectos. Si yo veo esta parte, ¿verdad? Con claridad
veo sus defectos y virtudes con claridad. Puedo perdonar algunas actitudes negativas para disfrutar de sus virtudes. Puedo perdonar algunas cosas negativas para disfrutar de sus virtudes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo también soy defectuoso, porque no soy perfecto. Y así como yo no soy perfecto, necesito de la misericordia. Pero para yo tener misericordia, tengo que empezar a ser misericordioso con otras personas, a ser empático, comprensivo, a tener amor hacia las demás personas. Y el amigo da la vida por su amigo. Es decir, entrega su tiempo, entrega su vida por los amigos. Así que cada momento en que ustedes están de aquel lado escuchando y yo aquí ahorita en este momento estoy hablando, estamos entregando nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, como cada quien puede entenderlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo cargar sus vidas, ni ustedes pueden cargar la mía. Cada quien carga su propia carga. Cada quien carga su propia carga. Y cada quien aprende a tener una carga ligera cuando caminamos bajo principios espirituales. ¿Qué significa principios? Principios es una base fundamental. Ese es un principio, una base, un cimiento fundamental. Un cimiento que nos ayuda a estar firmes en ese cimiento. Y la derrota es un firme cimiento por donde vamos a edificar una vida feliz y útil. Así que pongamos atención a nuestra necesidad de Dios, a nuestra necesidad de poder, de un poder supremo, sí, a nuestra necesidad de Dios. A mí me agrada mi Dios porque tiene un proyecto de orden. Por eso me encanta mi Dios. Mi Dios, el Padre Eterno y Jesucristo con su Santo Espíritu, me agrada enormemente. ¿Por qué? Por ese plan maravilloso que tiene para mi vida aquí, hoy, en este momento, y con la proyección todavía más grande en el futuro. Lo que he vivido de satisfacción de vida en esta tierra no se compara con la vida que viviré más allá de la muerte. Como bien dice el 11º paso, claramente al final de la oración de instrumento de paz, al final de esa oración dice, porque muriendo pasamos a la vida eterna. Así que vamos a crecer en sabiduría. Vamos a aprender a ser sabios y vamos a desarrollar una calidad de vida. Ya no va a ser una calidad de vida, sino una calidad de vida. Y aquí estamos aprendiendo esos principios para crecer en la inteligencia y la madurez emocional, para crecer en el dominio de nuestras emociones, en el poder gestionar adecuadamente nuestras emociones, para no cargar energías que no nos corresponden, que solamente destruyen nuestra vida, pero no la construyen, sino la destruyen. Y ahora que somos constructores de nuestras vidas, también somos pacificadores. ¿Por qué? Porque estamos dando herramienta para que otros obtengan paz en su interior, para que otros obtengan orden y disciplina internamente. ¿Que esto tiene un costo? Sí, tiene un costo. ¿Y el costo qué es? Tu dolor de transformación, tu dolor de cambio. Si nosotros nos esforzamos por subir una montaña
para llegar a la cima y de ahí observar el paisaje maravilloso que podemos ver, o bien también comer frutos que solamente se dan en la cima de la montaña, frutos específicos y buenos para nosotros. Bueno, si queremos vivir esa aventura y esa satisfacción de vida, necesitamos ser esforzados para llegar a la cima de la montaña. Así nosotros también necesitamos ser esforzados y valientes para transformar nuestro interior, para cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos, para quitar esos pensamientos incorrectos y ponerlos correctos de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces me preguntan, ¿y dónde está la voluntad de Dios? En esos 12 pasos de recuperación está la voluntad de Dios básica para que tú aprendas a desarrollar la humildad y puedas crecer en el espíritu, puedas crecer en sabiduría, puedas crecer en dominio de tu defecto de carácter, puedas crecer en gozo y satisfacción de vida, que puedas entender la serenidad y la paz de forma diferente. Vale la pena intentar cada día practicar estos principios espirituales, porque en ellos encontramos la satisfacción y la realización de una nueva forma de actuar. Así que te invito a que reflexiones sobre la importancia de la oración y de la meditación. Alguien me preguntaba acerca de cómo se medita. Bueno, yo no soy yoga, ¿verdad? Tampoco soy hindú, tampoco soy budista. Yo soy cristiano. Y mi forma de meditar es tomar la palabra y estudiarla y desmenuzarla y adquirirla para mí y atar esa palabra en mi corazón y darle vida, como la palabra ama a tus enemigos, como la palabra que cuando estés en tribulaciones, no llores, no te quejes, canta, porque grande es tu premio en el reino de Dios. Así es que bajo ese esquema de esperanzas que hay ahí, al meditar, mi meditación es práctica. Mi meditación no tiene nada que ver con la respiración. Mi meditación no tiene nada que ver con el poner los ojos en blanco. Mi meditación no tiene nada que ver con la situación de que yo voy a curar mi cuerpo. No, no. La sanidad del espíritu llega cuando se corrige el espíritu, no cuando yo quiero ser sano, sino cuando corrijo el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El pensamiento. Es el espíritu. Y cuando corrijo ese pensamiento, la sanidad de mi cuerpo se hace patente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver otro punto más de este libro precioso, del libro dorado de los principios espirituales. Adelante, Irma. Sí, claro que sí, Víctor. Y vamos con el punto 19. La necesidad de un inventario constante. ¿Qué olvido? Desarrollaba un alcohólico en los días que bebía. La bebida, la parranda, los problemas, el dolor y luego olvidar rápidamente. Solamente cerrar nuestros ojos a este desorden dentro y fuera. Un recipiente puede contener mucho, aún basura. Así que finalmente llegamos a la etapa de la explosión. Sobriedad, locura o muerte. Usted decide. Alcohólicos Anónimos nos ayuda a tomar
la primera de ellas. Después se nos sugirió que hiciéramos una completa liberación, que hiciéramos un inventario honesto, que nos vaciáramos sin evitar cualquier cosa dentro o fuera de nosotros. Posteriormente se nos sugirió que continuáramos haciendo un inventario personal. Casi imperceptiblemente lo llamamos una vez más con pensamiento negativo, pensamiento en la bebida y bebida. Una cosa u otra, un inventario por lo regular acompañado por su paz, felicidad, serenidad y todo lo que comprenda una vida adaptada o ningún inventario. Bancarrota. De nuevo, usted decide. Ahí está, Víctor. Cierro mi micrófono. Gracias, Irma, gracias por tu lectura. Bueno, pues qué maravilloso es la proyección del programa de recuperación. Siempre recuerdo ese principio que me ha llevado a la sanidad de mis emociones. ¿Cuál principio? El inventario diario. El inventario diario. ¿Por qué? ¿Por qué el inventario diario? Bueno, porque Grover me enseñó acerca de que existe una causa remota y una causa inmediata. Y que el problema no es el evento. Es decir, el problema no es lo que sucedió. El problema es las memorias que hoy tengo acerca de ese evento. Las memorias que hoy tengo acerca de ese evento son memorias emocionalmente negativas. Y por eso, porque son emocionalmente negativas, causan dolor emocional. Pero no porque sean una herida. Porque no son una herida. Porque si cambiaras el pensamiento, dejarías de sufrir. Es tan sencillo como cambiar el pensamiento para dejar de sufrir. No es que vayas a pelar una cebolla, una hojita, otra hojita y otra hojita y otra hojita. No, 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 no. En el 10º paso, veamos primeramente el orden de las cosas. El primer inventario reconocido, porque todos los pasos tienen inventarios y todos los pasos tienen derrota. Ahora bien, en el primer inventario que encontramos aquí, que es el 4º paso, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. En este inventario estamos descubriendo la causa remota. ¿Qué es la causa remota? Lo describe el encabezado del 5º paso. ¿Qué dice el 5º paso? Dice el 5º paso, admitimos ante nosotros mismos, ante Dios y ante nosotros mismos, y fíjese usted bien, la naturaleza exacta de nuestras faltas. ¿Qué admitimos? La naturaleza exacta de nuestras faltas. Entonces, ¿qué buscábamos en el 4º paso? Conocer la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y esa es la causa remota, o sea, la primera causa de nuestro dilema. ¿Sí? ¿Cuántos puntos podemos ver en estas causas? La primera causa era la ignorancia completa que nosotros traíamos al nacer.
una ignorancia completa del medio ambiente y de nosotros mismos. Pero traíamos o veníamos equipados con el instinto natural. Y el instinto natural, a través del cual vienen los deseos, el deseo que se transforma en emoción y la emoción en sentimiento y el sentimiento en reacción y la reacción se convierte en una memoria de reacción. Así es que dentro de ese dilema, el instinto estaba tomando decisiones por nosotros, pero el instinto no razona y no piensa. Y nosotros como bebés ni razonábamos ni pensábamos. Éramos llevados por el instinto de la conservación y nuestra necesidad de las demás personas. ¿Sí? Somos diferentes a los animales. Así es que el instinto estaba grabando en nosotros ciertas reacciones que más adelante ni siquiera nos íbamos a dar cuenta de ellas. Porque quedan impresas esas memorias en el instinto. El resultado de la absorción de las emociones queda impreso en el instinto, en una memoria de reacción. Por eso tenemos diversas reacciones en temor, ¿verdad? Desconocido, pero que tienen un origen cuando nosotros ni siquiera sabíamos pensar, mucho menos razonar. Ni siquiera teníamos un lenguaje para expresarnos. Primer punto, primera causa. Luego de esto, cuando empezamos a medio pensar, a medio razonar, empezamos a querer hablar como los adultos y a ponerle valores a las cosas. En este desarrollo, también vivimos situaciones algunas adversas, otras a favor, pero que nosotros no podíamos valorar. Estábamos a merced de los adultos, a través de la educación de la primera sociedad, nuestra familia. Estábamos a merced de eso. Y nos iban a transmitir su sabiduría y su ignorancia, su forma de ver la vida. Pero no solamente eso, sino que después íbamos a reforzar esas ideas torcidas o esas maneras de pensar torcidas, o íbamos a adquirir nuevas formas de pensar torcidas. Pero dentro de esto también habría con nosotros la asertividad. Es decir, habría con nosotros también la salud, porque la enfermedad y la salud caminan juntas. En parte éramos saludables y en parte estábamos enfermos. Así que en esta dualidad de sentimientos, de emociones, de pensamientos y de valores, pues nosotros estábamos en un caos. Los juicios que hicimos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, no fueron juicios adecuados, fueron juicios torcidos, pues no entendíamos el medio que estábamos viviendo, ni tampoco entendíamos el rol de la abuela, del abuelo, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los primos, etcétera, etcétera. No entendíamos eso, estábamos a merced de eso. Cuando nos encontramos en la adolescencia, en la edad del chocolate, que todo le choca y todo le late, ¿verdad? Estábamos indecisos y no teníamos una personalidad definida. Y a veces ni aún a los 50 o 60 años se tiene una personalidad definida. Veníamos arrastrando
una serie de asuntos que se consideraban parte del mal carácter. Defectos de carácter y virtudes venían caminando juntas, la salud y la enfermedad. ¿Quién era culpable de haber nacido ignorante? Todos nacimos ignorantes y aprendimos del medio que nos rodea. Entonces, en este movimiento que nos da la vida, nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que hemos nacido en un mundo secuestrado, y que nosotros no teníamos el poder. Nosotros no teníamos el poder para cambiar. No teníamos nosotros ni el conocimiento ni el poder para cambiar. Así que de esta manera, cuando nosotros nos damos cuenta de manera consciente y razonable, estamos despertando casi al término de la película. Casi al término de la película o a veces a la mitad de la película. Y no entendimos la causa remota. Así que teníamos que ver cuál era la realidad que estábamos viviendo. El cuarto paso, como el quinto paso, nos hablan acerca de que el mal manejo de nuestras emociones era la verdadera causa de nuestra desgracia. Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde o en qué momento aprendiste a razonar y a tener un sano juicio de las cosas? En aquel cuarto inventario, el objetivo es armonizar el pasado con el presente. Porque una vez que armonizamos el pasado con el presente, que ya nos hemos puesto a cuentas, es decir, dejamos nuestros resentimientos, perdonamos a los que nos han ofendido y pedimos perdón a los que hemos ofendido. Cuando armonizamos esta parte en nosotros, tenemos una continuación del inventario. Y esa continuación es la causa inmediata, nuestra manera de reaccionar el día de hoy. Esta continuación es el 10º paso de la recuperación. Continuamos haciendo nuestro inventario. Y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Detecta, admite y corrige. Se dice fácil, pero el trabajo es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a no reaccionar y a transformar tu mente. Es decir, a tener una táctica para cambiar el aspecto mental, para reeducar a las memorias de reacción que están en nosotros y que nos hacen sufrir. Porque muchas personas pueden hacer el cuarto paso, pero van a seguir reaccionando. Y en el cuarto paso jamás van a cambiar sus reacciones. Pero en el paso 10º, en el inventario diario, en el aquí y el ahora, en el solo por hoy de ese inventario, ¿cuál es el propósito de ese inventario? Que nosotros crezcamos en inteligencia y madurez emocional. Ese es el propósito de ese paso. Que conozcamos nuestras emociones negativas y positivas. Que aprendamos a entender nuestras reacciones. Por eso Grover nos ayuda, ¿verdad?, a entender este aspecto a través de qué? A través de una ilustración, diciéndonos la causa remota no importa. O sea, que no importa. No importa si te violaron. ¿Cómo reaccionas ahora? Es lo que importa. Si por causa de una violación vives en frustración, en enojo, en coraje,
Tu memoria de reacción es la que está actuando. Y puedes cambiar el entendimiento de eso aquí y ahora. Porque si lo perdonaste en el cuarto paso, aquí tienes que hacerlo en forma práctica, no en forma mental o racional, sino en una forma práctica. ¿Qué significa eso? Que tienes que bloquear tu reacción negativa ante la vida y cambiar tu manera de pensar con la vida. Aquí es donde el perdón se vuelve real en este 10º paso, donde mi cuerpo deja de sentir lo que antes sentía por un enemigo, donde mi mente deja de sufrir por lo que antes sufría por un acto muerto del pasado. Aquí es donde cambia mi personalidad. Y aquí es un trabajo difícil, sí, duro a veces, doloroso, sí, pero muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque nos da sanidad, sanidad, porque no tengo por qué estar de nuevo deprimido, emocionalmente enfermo. Tengo que aprender a desarrollar la salud mental y emocional, la salud espiritual, en base a una práctica continua de este paso, de este inventario en la causa inmediata. Aquella es la causa remota, la primera causa, pero esta es la causa inmediata, que es el fruto que se empezó allá, está aquí. Este es fruto del pasado, pero no es el pasado. No, es el fruto del pasado. Es la conclusión del pasado, pero no es el pasado. Por eso, lo que pienso acerca de lo que sucedió en el ayer es lo que me lastima, es lo que no me permite crecer. ¿Por qué? Porque sigues odiando, porque sigues en el resentimiento. Por eso mismo. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a establecer un cambio de juicios, un cambio de actitud. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer el inventario diario? El objetivo es educar a mi mente y a mi cuerpo. Educar a mi mente para que deje de pensar dolorosamente y educar a mi cuerpo para que deje de reaccionar como antes reaccionaba. Así que tengo que reeducar a mi mente y tengo que reeducar a mi cuerpo, como también reeducar a mi corazón. Cuán grande y maravilloso es estar delante de la presencia de un Dios amoroso que nos enseña cómo Él nos ha creado en este día, en este momento. Cuando tenemos ya haciendo este inventario diario, nuestra mente y nuestro cuerpo empiezan a reaccionar por instinto. Ya no tengo la necesidad de estar escribiendo y analizándome de manera constante, sino que ahora mi ser, por la práctica, reacciona de una forma adecuada, adecuada a cada circunstancia, a cada palabra que se nos dice. Empezamos a reaccionar en paz. Empezamos a reaccionar, primeramente piensa antes de reaccionar. Empezamos a pensar antes de actuar. Nuestra percepción de la vida cambia. Nuestro sentir y nuestro caminar cambia, se transforma. Y no tengo que ir muy lejos para entender que la deformación de los pensamientos infantiles que vienen desde allá y el reforzamiento que tuvimos en la adolescencia y aún en la edad adulta, ¿verdad? Estos nos llevaron a la locura y a la muerte. La muerte espiritual es la separación de la vida y la vida espiritual
son los pensamientos de Dios. Cuando adquiero los pensamientos de Dios en mi vida, adquiero vida espiritual. La oración es la respiración que diariamente hago cuando me propongo hacer la voluntad de Dios en mi vida. Es la mejor oración que puedo hacer, porque puedo llenarme de palabras y dichos y hacer discursos hermosos, pero eso no cambia mi vida. Puede hacerme pensar un poquito y emocionarme, pero no cambia mi vida. Lo que cambia mi vida es la práctica del paso de la recuperación, el esfuerzo de ser diferente, aunque tenga que sufrir por un poco de tiempo el dolor de la transformación, el dolor de la sanidad. Pero ese dolor de sanidad se va a ir, no se va a quedar ahí, se va a ir. Y ya no tenemos exagerada preocupación por las cosas o las personas. Nos preocupamos lo necesario, no más allá de. Ni tomamos problemas que no son nuestros, ni tampoco nos medimos por el juicio de las demás personas, porque tenemos un autoconcepto y tenemos un camino de autorrealización. ¿Sí? De autorrealización y de autoconcepto, aunque a muchos no les agrade, estas dos cosas son importantes para el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que veo que Dios ha puesto en mí, y no puedo negarlo, porque no solamente yo doy un testimonio de esto, sino que las personas también dan testimonio de eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los que están practicando estos principios, empiezan a darse cuenta de que lo que les estamos diciendo aquí no es mentira, que son principios reales de transformación y que el beneficio de estos principios es paz y salud mental, salud espiritual, que puede concluir en salud física, porque algunos síntomas de nuestros cuerpos van a desaparecer. Bueno, el inventario del 10º paso es básico para nuestro crecimiento de la personalidad. Yo pongo énfasis en estos 2 pasos. ¿Por qué? En estos 3 pasos. ¿Por qué? Porque son pasos olvidados en sus objetivos. El paso 10º es un paso poco practicado. Poco practicado. La mayoría que me he encontrado no sabe practicar un 10º paso. No sabe cómo hacer un inventario emocional. Y no sabe cómo darle una resolución a su vida, hablando emocionalmente, o cómo transformar sus pensamientos para vencer eso a lo que está viviendo, en ese defecto de carácter que está viviendo. Así que estamos a cuentas con Dios. Estamos a cuentas con Dios y seguimos limpiando nuestras vidas. Es como cuando tú limpias el parabrisas de un auto, ¿verdad? Lo limpias y todos los días, cuando se ensucia tu vidrio, ¿verdad? Lo vuelves a limpiar. Entonces permanecemos limpios. ¿Por qué? Porque volvemos a limpiar. Cada día limpiamos de nuevo el vidrio para poder ver mejor. Porque si no, se junta el polvo, todo eso, y no nos permite ver adecuadamente. Por eso la limpieza interna es así. Primeramente, mi parabrisas estaba llena de lodo y no me permitía ver y me daba angustia. Pero una vez que limpiamos completamente con el 4º paso nuestro parabrisas, entonces continuamos haciendo nuestro inventario, limpiando cada día nuestros parabrisas
para que no se junte la podredumbre y la cochedumbre que viene por naturaleza. Así que aprendemos a conocernos para transformar nuestras mentes y nuestros sentimientos y nuestras emociones en algo bueno para nuestras vidas. Ya no trabajamos para los tiranos deseos personales. Al contrario, el instinto empieza a trabajar a nuestro favor, porque los estamos educando, los estamos domesticando. Éramos salvajes, pero ahora estamos siendo domesticados, es decir, estamos siendo domesticados por los principios espirituales y cómo los aceptamos, nosotros nos domesticamos. Así aprendemos a ser de manera sencilla, mansos y humildes de corazón. Y podemos lograr tener un amor fraternal de hermanos no fingido. Bueno, esto es lo que nos promete el programa de recuperación y esto es lo que en parte vivimos y en parte queremos mejorar, perfeccionándonos día a día en el camino del amor y del servicio. Bueno, hasta aquí les doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Les doy gracias a Dios por mi vida. Le doy gracias a Dios por la vida de mi familia, de la gente que me rodea. Le doy gracias a Dios por la naturaleza, por el cielo, por el aire, por la paz. Le doy gracias a Dios por este programa bendito. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y por sus familias. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el potencial para llegar a ser felices y útiles. Ustedes tienen ese potencial, pero son ustedes los que tienen que desarrollarlo el día de hoy. La clave está en el tercer paso, la llave de la buena voluntad. Absténgase y cambie su pensamiento. Está en cada uno de los pasos, abstinencia y cambio de pensamiento. En cada uno de los pasos está esa derrota. Así es que tengan buen ánimo, porque la vida apenas comienza. Gracias a la compañera Irma por su servicio. Gracias a Marla por su servicio, a Estrellita, a Ángeles y a todos aquellos que sirven en la mesa. Muchas gracias y gracias a los oyentes, gracias a los que han de compartir con nosotros también, porque aquí termino yo, pero empieza el tiempo para usted, para que usted exprese su sentimiento. Tienen 10 minutos de tribuna, ¿verdad? Para que ustedes hablen lo que ustedes deseen con respecto al tema o fuera del tema, o bien, si quieren hacer apadrinamiento informal con nosotros, también adelante, porque pueden hacer preguntas y obtendrán una respuesta. Bueno, pues voy a apagar la grabadora para que ustedes nos comenten, ¿verdad? Eso es.